¿Qué pasaría si la piedra angular de nuestra fe, la historia de Adán como el primer hombre, fuera solo una parte del mosaico y no la imagen completa? ¿Qué ocurriría si, detrás de las líneas familiares de la Biblia, se escondiera una realidad espiritual más compleja y fascinante, silenciada cuidadosamente durante siglos? El velo del misterio que ha ocultado la verdad durante milenios está a punto de caer. Las revelaciones que le esperan pueden cambiar radicalmente su percepción de la creación del mundo, el lugar de la humanidad en él e incluso el sentido de su propia existencia. Sin duda, este tema generará controversia y chocará con los dogmas establecidos, enseñados en las instituciones espirituales y arraigados en las tradiciones. Pero es precisamente por eso que es tan importante plantear esta cuestión. Porque es allí donde la verdad ha sido suprimida y convertida en un tabú sagrado durante mucho tiempo, donde reside la semilla de la verdad capaz de sacudir los cimientos mismos del sistema de control. Prepárese, porque esto no es simplemente una teoría de conspiración o un llamado a la rebelión religiosa. Es una invitación a ver lo que siempre ha estado en las Sagradas Escrituras, pero que pocos se han atrevido a interpretar con una mente y un corazón abiertos. ¿Ha oído alguna vez hablar de los preadamitas, personas que vivieron antes de Adán? ¿Ha considerado quiénes eran esos otros mencionados en la historia de Caín? ¿Ha notado que el libro del Génesis contiene dos relatos diferentes de la creación del mundo que no coinciden entre sí? ¿Sabe de la existencia de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres y engendraron una raza de gigantes, los Nefilim? Y finalmente, ¿sabe que grandes teólogos del pasado hablaron de esto y por qué sus obras fueron borradas de la historia eclesiástica oficial? En esta investigación verá cómo todos estos elementos están interconectados, desde las evidencias de civilizaciones anteriores a Adán, hasta el papel oculto de los ángeles caídos, la guerra espiritual que se desató incluso antes del jardín del Edén, la doctrina de los preadamitas, las profecías reflejadas en el Apocalipsis y, lo más importante, la influencia de todo esto en su identidad espiritual. Este viaje no es para quienes se contentan con conocimientos superficiales, sino para quienes tienen sed de revelaciones y la valentía de enfrentar una verdad celosamente guardada. Este material no es solo un conjunto de información, posee un poder transformador capaz de desafiar sus creencias, despertar su mundo interior y encender la chispa de la verdad. Porque la verdad tiene la capacidad única de liberar, pero antes nos obliga a estremecernos. Armése de valor y emprenda este viaje conmigo. Las revelaciones sobre aquellos que vivieron antes de Adán podrían conmoverle hasta lo más profundo de su ser. Está preparado para sumergirse en lo desconocido. Lo que aprenda podría cambiarlo todo. Muchos, al abrir el libro del Génesis, ven en él una narración única y coherente sobre el principio de los tiempos. Sin embargo, pocos notan que en los dos primeros capítulos del libro se presentan dos relatos completamente diferentes sobre la creación del hombre. Y esta diferencia es la clave para desentrañar un misterio, capaz de sacudir dogmas religiosos milenarios. En el primer capítulo del Génesis vemos una imagen ordenada y estructurada de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Dios. Y en el sexto día crea al hombre y a la mujer simultáneamente. Aquí, la palabra hebrea Adán se usa en un sentido colectivo, denotando a la humanidad en general, como especie, como idea. Esta humanidad sin nombres, sin un lugar de habitación específico, sin la historia del jardín del Edén, es una creación completa, hombre y mujer a quienes se les manda llenar la tierra. Al inicio del libro del Génesis se despliega una majestuosa imagen de la creación del mundo, donde Dios crea al hombre y a la mujer simultáneamente, dándoles el mandato de fructificar y llenar la tierra.
Sin embargo, ya en el segundo capítulo ocurre un cambio cardinal. La narración se vuelve más personal, detallada y localizada. Aquí aparece Adán, presentado como una persona individual, un hombre creado del polvo de la tierra y colocado en el jardín del Edén. Luego, de su costilla se crea a la mujer. Es importante destacar que en este segundo relato, Eva está ausente inicialmente, apareciendo más tarde como un complemento para el hombre solitario. El tono de la narración, la lógica y la cronología de los eventos cambian. Surge una pregunta legítima. ¿Cómo es que en un capítulo el hombre y la mujer son creados juntos y en otro el hombre aparece primero y solo después la mujer? La resolución de esta aparente contradicción es el concepto de los preadamitas, activamente investigada por científicos y teólogos. Según esta teoría, la imagen colectiva de la humanidad del primer capítulo del Génesis difiere de Adán, presentado en el segundo capítulo. El primer capítulo describe la creación de una raza humana anterior o paralela, mientras que el segundo capítulo introduce una línea especial, espiritualmente distinguida, con un propósito diferente. Así, Adán no se presenta como el primer hombre biológico, sino como el primero destinado a representar a la humanidad en una visión divina. Si esta teoría es correcta, puede arrojar luz sobre muchos enigmas de la Biblia. Por ejemplo, después de matar a Abel, Caín teme que cualquiera que me encuentre me matará. Pero, ¿quién es ese cualquiera? Si solo existía Adán, Eva y sus hijos, ¿cómo pudo Caín casarse poco después y construir la ciudad de Noé? ¿Con quién se casó? ¿Quién pobló esa ciudad? La explicación tradicional de que Adán murió como todos los hijos de Adán, nacidos más tarde, tenían consistencia lógica y cronológicas. ¿Cuánto tiempo se habría necesitado para la reconstrucción hasta el punto de fundar una ciudad? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo pudo Caín, un exiliado, encontrar inmediatamente una esposa y seguidores para una construcción de tal magnitud? La teoría de los preadamitas ofrece una respuesta clara. En la tierra ya habitaban otros pueblos, creados por Dios al principio, según el primer capítulo del Génesis, con el propósito de poblar el planeta. Sin embargo, estos pueblos no tenían la misma relación cercana con Dios que Adán. Eran humanos, pero sin un llamado especial, sin el aliento de vida directamente relacionado con el plan de redención. Este concepto cambia radicalmente nuestra comprensión. Adán y su linaje no fueron simplemente los primeros humanos, fueron los primeros representantes espirituales, una especie de sacerdotes de la humanidad. De ellos provino un linaje espiritual del cual debía surgir el Mesías. Es por eso que su historia se cuenta con tanto detalle, mientras que las historias de los demás permanecen en segundo plano. Esta revelación, aunque ignorada por muchos, vuelve a atraer la atención de los estudiosos, incluso en el cristianismo. Se refleja en escritos apócrifos, antiguas tradiciones judías e incluso hallazgos arqueológicos que confirman la existencia de civilizaciones organizadas miles de años antes de la narración de Adán y Eva. Civilizaciones con una cultura, un lenguaje, una arquitectura y una religión desarrolladas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué sus historias fueron entregadas al olvido? Y aquí comienza el camino de preguntas que nos obliga a reconsiderar las ideas tradicionales sobre el pecado, la redención y el propósito espiritual. Si existieron personas antes de Adán, ¿cómo explicar la entrada del pecado en el mundo? ¿Pecó Adán por todos o solo por su linaje? ¿Estaban los preadamitas incluidos en el pacto o estaban fuera de él? ¿Siguen vivos hoy? ¿Y qué relación tuvieron con los pueblos paganos mencionados en el Antiguo Testamento? Observe la interpretación común del Antiguo Testamento e imagine cuánto conocimiento se ha perdido, olvidado o deliberadamente ocultado.
¿Cuántas construcciones doctrinales se han erigido para proteger una versión simplificada de la creación del mundo que no admite preguntas incómodas? Pero la verdad tiene una vitalidad asombrosa, siempre encuentra la manera de salir a la luz y ser escuchada. Y quizás es precisamente ahora cuando estamos al borde de tal descubrimiento. La conciencia de nuevas perspectivas puede causar incomodidad e incluso un choque espiritual. Sin embargo, es importante recordar que Dios nunca temió las preguntas. Él mismo dijo: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». La verdadera fe no se basa en el miedo a la investigación, sino en la valentía de la búsqueda. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, desvelando verdades ocultas, rompiendo el silencio, conectando hilos dispersos que siempre estuvieron ante nuestros ojos, pero pasaron desapercibidos. Cuando empezamos a ver patrones, cuando lo que parecía una contradicción resulta ser una clave para la comprensión, todo cambia. El velo cae y el mundo espiritual, antes vago y nebuloso, adquiere contornos claros, forma y voz. A medida que profundizamos en la revelación sobre la existencia de personas que precedieron a Adán, aparecen más y más evidencias que van más allá de las especulaciones teológicas y la curiosidad espiritual. Se trata de señales concretas, registros milenarios y menciones bíblicas que apuntan a la existencia de civilizaciones antiguas, organizadas y desarrolladas, que prosperaron en la tierra antes de los eventos descritos en el Jardín del Edén. La historia de Caín, llena de detalles inquietantes, no puede ser ignorada. Después de matar a Abel, Caín, en lugar de arrepentirse, expresa miedo. «Cualquiera que me encuentre, me matará». ¿Quién es ese cualquiera? ¿Quién podría haber encontrado a Caín si, según la cronología bíblica, solo existían Adán y Eva? ¿Y si Abel estaba muerto? La explicación de que Caín temía a sus futuros hermanos, aún no nacidos, no resiste la crítica. Es evidente que Caín hablaba de personas que ya existían en ese momento, posiblemente viviendo en otros territorios, lejos del Edén, y que tenían su propia historia de creación vinculada a esa primera humanidad mencionada en Génesis 1. ¿Quiénes eran esos otros? Después de su exilio, Caín se dirige a la tierra de Nod, una región ya habitada, donde encuentra una esposa y funda una ciudad. ¡Una ciudad! Esto implica la presencia de personas, infraestructura y cultura. La fundación de una ciudad no es obra de 3 o 4 personas, requiere organización social, trabajo colectivo. Todo esto apunta a la existencia de una sociedad estructurada más allá de la familia de Adán y Eva, un pueblo que habitaba otras regiones de la tierra. Y este hecho nos obliga a reconsiderar la historia tradicional. La historia de la humanidad encierra muchos más misterios de lo que comúnmente se cree. Piense en lo que se necesita para el surgimiento de una civilización, escritura, una estructura social desarrollada, una rica cultura espiritual y arquitectura monumental. Los descubrimientos arqueológicos, datados en un período anterior a la fecha tradicional de la vida de Adán, atestiguan la existencia de estas características en un pasado lejano. Göbekli Tepe, las ciudades subterráneas de Derinkuyu, antiguos templos y artefactos encontrados en África y Asia, desafían la cronología aceptada. ¿No son estos hallazgos una prueba convincente de la existencia de pueblos preadámicos, civilizaciones que fueron deliberadamente borradas de la memoria? Estas culturas no solo existieron, sino que prosperaron, poseyendo sistemas de creencias únicos, interactuando con entidades espirituales y plasmando en sus tradiciones imágenes de seres celestiales, lo que las conecta directamente con el misterio de los hijos de Dios del libro del Génesis. Todo esto forma una versión alternativa, pero convincente, de la historia, que llena los vacíos en la comprensión tradicional. Posiblemente,
Caín fue solo el primero en interactuar con este otro grupo de personas, no siendo ni elegido ni divino, sino simplemente marcado con una señal que atestiguaba un profundo crimen espiritual. Es notable que Dios le impusiera esta señal para que nadie se atreviera a matarlo, lo que implica la existencia de otras personas capaces de juzgar, atacar o vengarse. La señal se convirtió en una especie de protección en un mundo ya poblado por seres que coexistían con los descendientes de Adán, pero que vivían bajo diferentes leyes espirituales. Esta idea es a la vez inquietante y liberadora. Nos obliga a considerar que gran parte de nuestro conocimiento sobre el origen de la humanidad podría estar incompleto. Al mismo tiempo, abre nuevos horizontes para comprender la historia humana, conectándonos con misterios más profundos y antiguos de lo que podríamos haber imaginado. ¿Qué pasó con estos otros pueblos, otras genealogías, otras creaciones? ¿Desaparecieron? ¿Fueron absorbidos por los descendientes de Adán o siguen existiendo entre nosotros sin ser reconocidos? Time Shontartus. Estas preguntas aparentemente complejas son esenciales para quienes buscan comprender la narrativa bíblica en toda su plenitud, y se vuelven aún más relevantes al analizar las huellas dejadas por estas civilizaciones olvidadas. En África se conservan leyendas de civilizaciones antiguas que desaparecieron misteriosamente, dejando tras de sí solo tecnologías rudimentarias y sabiduría espiritual. En Asia, textos antiguos relatan tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres. En la América precolombina, existen tradiciones sobre personas que vinieron de otras tierras y trajeron conocimientos que aún hoy desafían la explicación. Todo esto son ecos de una humanidad antigua, preservados en las tradiciones, borrados de las escrituras sagradas, pero vivos en las canciones olvidadas de la historia. Sorprendentemente, incluso la Biblia, en su forma actual, da motivos para tales suposiciones. Una lectura atenta puede revelar claves, lagunas y alusiones que a menudo son ignoradas o malinterpretadas. Es en estas líneas donde pueden esconderse las mayores verdades. Caín temía a los otros. Caín encontró una esposa. Caín fundó una ciudad. Ninguna de estas acciones tendría sentido si él hubiera sido el único ser humano en un mundo recién creado. Todo esto nos lleva a la pregunta principal, no solo quién fue Adán, sino quiénes fueron los que le precedieron. Solo entonces podremos comprender el trasfondo espiritual de la Biblia y descifrar el verdadero significado de la caída, la dispersión de los pueblos, el surgimiento de las naciones y la venida de Cristo. A medida que profundizamos en los textos sagrados, nos acercamos a uno de los capítulos más misteriosos y significativos de la Biblia, el 6º capítulo del libro del Génesis. Este pasaje breve pero profundo narra cómo los hijos de Dios, al ver la belleza de las hijas de los hombres, las tomaron por esposas, engendrando una raza de gigantes, conocidos como Nefilim. Este texto sirve como un punto de inflexión, marcando la transición de la creación del mundo al gran diluvio, y desvela un mundo de revelaciones que se extiende mucho más allá de la comprensión literal. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y cómo sus uniones con las hijas de los hombres llevaron a la aparición de los gigantes? ¿Por qué este evento provocó una ira divina tan severa que culminó en el diluvio universal? Estas preguntas nos llevan a una profunda reflexión sobre el papel de las fuerzas celestiales en la historia de la humanidad. Contrariamente a la creencia popular, los ángeles y otros seres celestiales no son solo figuras simbólicas, participan activamente en la creación del mundo, la caída y el destino final de la humanidad. Muchos estudiosos, tanto antiguos como modernos, afirman que los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, no eran mortales comunes. En el texto original en hebreo, la expresión Ben Elohim aparece también en otros libros bíblicos, donde se refiere claramente a los ángeles.
Esto indica una interacción literal entre seres angélicos y humanos, que tuvo consecuencias catastróficas para el diseño original de Dios para la humanidad. Esta unión entre el mundo espiritual y el físico dio origen a una descendencia híbrida. Los Nefilim, también conocidos como gigantes, eran simplemente personas de gran estatura. Representaban una perversión genética, espiritual y moral, una mezcla prohibida que contaminó la creación y puso en peligro la pureza del linaje del cual debía descender el Mesías. Este sombrío detalle de la historia bíblica es el fundamento espiritual de la narración del diluvio. No se trataba solo de la pecaminosidad de los hombres, sino de la profunda corrupción de la esencia misma de la humanidad. Aquí es importante detenerse y reflexionar. Si los ángeles caídos realmente abandonaron sus moradas celestiales, descendieron a la tierra y tomaron por esposas a mujeres humanas, entonces nos enfrentamos a una realidad que cambia radicalmente nuestra concepción del mundo espiritual. No es simplemente una lucha invisible entre el bien y el mal, sino un intento deliberado y de larga data de corromper la creación de Dios con algo ajeno a su diseño original. Estos ángeles, posteriormente llamados caídos, se rebelaron contra el orden divino y transgredieron los límites espirituales que no debían cruzar. Al hacerlo, crearon un linaje que amenazaba no solo la santidad de la creación, sino también el destino espiritual de la humanidad. Este linaje gigante reaparece en la Biblia en diferentes épocas, siempre como un símbolo de resistencia al plan de Dios. Goliat, por ejemplo, era descendiente de estas criaturas. Los pueblos con los que los hebreos tuvieron que luchar en la tierra prometida, a menudo se asociaban con pueblos que llevaban rastros de esta herencia híbrida. Esta narrativa recurrente muestra que cada vez que ocurre un avance espiritual, cuando se da una promesa o se establece un pacto, surge una resistencia que tiene profundas raíces espirituales. Porque esta guerra no es simplemente física, siempre ha sido y sigue siendo espiritual, una lucha entre descendientes, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, entre el plan divino y los designios de los seres caídos. Los ángeles caídos, otrora seres celestiales, se rebelaron contra el orden divino, buscando ocupar un lugar que no les correspondía. Impulsados por la sed de poder y dominio, se propusieron ser creadores, no servidores, generando su propia descendencia corrompida, mediante la mezcla con la raza humana, a la que Dios había apartado como santa. Esta rebelión que comenzó con Lucifer continuó en los ángeles que descendieron a la tierra en busca de frutos prohibidos, asemejándose a depredadores espirituales. Su influencia corruptora aún se siente en sistemas que rechazan la verdad, en culturas que glorifican el ocultismo y en filosofías que distorsionan lo sagrado. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de cómo, a lo largo de los siglos, esta influencia de los seres celestiales caídos fue enmascarada como mitos, dioses o entidades espirituales neutrales. La verdad quedó enterrada bajo una capa de leyendas, doctrinas humanas y silencios institucionales, transformándose de una revelación clara en un tema prohibido, evitado en las iglesias, ignorado en los seminarios y a menudo tachado de herejía. Pero ahora el velo cae y vemos lo que siempre estuvo ante nuestros ojos. Comprender la esencia de los hijos de Dios, mencionados en el libro del Génesis, es crucial para entender la magnitud de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. No se trata solo del pasado, sino también de una influencia espiritual continua que busca la corrupción y un lugar en los corazones y las estructuras del mundo moderno. Estos seres no solo existieron, dejaron una huella indeleble en la historia espiritual de la humanidad, fueron juzgados y encarcelados, como testifican las epístolas de Judas y Pedro. Pero su legado sigue vivo, y por lo tanto es necesario hablar de ello, porque lo que se revela en las Escrituras merece ser meditado, no ignorado. Se le invita a reflexionar:
¿Cuál es su opinión sobre los hijos de Dios y los Nefilim? ¿Cree que esta historia fue deliberadamente olvidada? ¿Cree que los ángeles caídos siguen influyendo en el mundo hoy? Continuemos nuestra inmersión en esta revelación. A la luz de todo lo expuesto surge una pregunta legítima. ¿Es la idea de la existencia de personas o seres inteligentes antes de Adán simplemente una interpretación moderna, un intento de reinterpretar la Biblia? ¿O existe una tradición establecida, arraigada en siglos de pensamiento teológico y estudios bíblicos, que apoya la hipótesis de los preadamitas? Sorprendentemente, esta teoría no es una invención reciente. Ha sido considerada por grandes pensadores, teólogos y biblistas respetados que se atrevieron a mirar las Escrituras con mayor atención, apertura y sin prejuicios. Desde los albores del cristianismo, hubo pensadores que cuestionaron la interpretación literal del libro del Génesis como una narración única y cronológicamente exacta. Ya los padres de la Iglesia, como Orígenes, señalaron la posibilidad de una lectura multifacética de los textos sagrados, proponiendo niveles de comprensión literal, alegórico y espiritual. Posteriormente, en el siglo XVII, Isaac Lapeyre, teólogo y erudito francés, planteó la audaz hipótesis de la existencia de pueblos anteriores a Adán. Sostuvo que Adán no fue el primer ser humano, sino el primero de los judíos, representando una línea espiritual particular, mientras que la humanidad ya existía antes de los acontecimientos del Edén. Sus ideas provocaron una crítica tan feroz que sus obras fueron prohibidas, y él mismo se vio obligado a retractarse públicamente de sus puntos de vista. Sin embargo, sus tesis sentaron las bases de un debate que ha perdurado durante siglos y continúa hasta el día de hoy, incluso en los círculos más conservadores. El silencio de las instituciones eclesiásticas sobre los preadamitas es bastante revelador. El mutismo suele indicar una amenaza a las estructuras existentes, ya que reconocer la existencia de personas antes de Adán cambia radicalmente la interpretación del pecado original, la redención y la elección de un pueblo específico, además de cuestionar la necesidad de un Mesías para toda la humanidad. Parece que la narrativa oficial fue intencionalmente simplificada y controlada para mantener intactos los fundamentos doctrinales. Sin embargo, la verdad se abre paso persistentemente, reflejándose en las líneas de la Biblia, textos no canónicos, registros antiguos e incluso en los ecos de civilizaciones hace tiempo desaparecidas. Al examinar detenidamente los libros excluidos del canon bíblico, como los apócrifos y los pseudoepígrafes, se pueden descubrir revelaciones que complementan y confirman la idea de la existencia de seres anteriores a Adán. El libro de Enoc, por ejemplo, describe no solo ángeles caídos, sino también un mundo habitado y espiritualizado que existió antes del diluvio. En estos textos se encuentran menciones de genealogías ausentes en el libro del Génesis, así como descripciones de tierras, criaturas y eventos que no fueron incluidos en los 66 libros de la Biblia oficialmente reconocidos. Surge la pregunta: ¿por qué estos textos fueron excluidos del canon? ¿Por qué la Iglesia Jochian a lo largo de los siglos determinó qué era inspirado por Dios y qué no? ¿Fue dictado por consideraciones doctrinales, motivos políticos o simplemente por el miedo a lo que tales textos podrían revelar a la gente común, incitándolos a hacer preguntas incómodas y a pensar por sí mismos? No hay una respuesta única. Sin embargo, es necesario estudiar cuidadosamente lo que fue rechazado, ya que precisamente ahí podría residir la clave para liberarse de la ignorancia espiritual. Otros estudiosos, como el teólogo William Whiston, traductor e investigador de las obras de Josefo, también abordaron la cuestión de los pueblos antiguos y las genealogías alternativas. En tiempos más recientes, con el desarrollo de la arqueología,
El descubrimiento de hallazgos fósiles y civilizaciones que no encajan en la cronología bíblica tradicional solo subraya la necesidad de revisar las concepciones establecidas. Muchos cristianos temen estos descubrimientos, creyendo que dudar de la interpretación literal del Génesis podría socavar los fundamentos de su fe. Sin embargo, la verdadera fe no se basa en el miedo, sino en un sincero deseo de conocer la verdad. La teoría de los preadamitas no contradice los textos bíblicos, sino que más bien amplía los horizontes de su comprensión. Propone entender que la historia de la humanidad no es una línea recta que comienza con Adán y Eva en el Edén, sino algo mucho más vasto. Posiblemente, Dios creó diferentes pueblos para diferentes propósitos, cada uno con su historia única. La Biblia, por su parte, se centra en la trayectoria de un pueblo específico, elegido para una misión espiritual particular, pero esto no significa que fuera el primero en aparecer en el mundo físico. Este enfoque encaja orgánicamente en el concepto de revelación progresiva presentado en las Sagradas Escrituras. Dios nunca reveló todas las verdades de una vez, sino que proporcionó el conocimiento necesario para cada etapa del desarrollo espiritual de la humanidad. Quizás en la era de la multiplicación del conocimiento y el libre flujo de información, ha llegado el momento de reconsiderar estas concepciones olvidadas. Comprender quién existió antes de Adán nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, nuestro origen y el verdadero propósito espiritual subyacente a la creación. Vale la pena reflexionar, ¿conocías esta teoría antes o te has enterado ahora? ¿Consideras a Adán el primer hombre en la tierra o el primer representante de una línea espiritual elegida? Continuemos nuestras investigaciones, ya que el próximo misterio que examinaremos tiene consecuencias espirituales aún más profundas. Es imposible avanzar en el estudio de esta revelación sin abordar una de las preguntas más delicadas y controvertidas: ¿por qué? A pesar de la abundancia de evidencias bíblicas, teológicas y arqueológicas que confirman la existencia de personas antes de Adán, ¿esta teoría fue rechazada, silenciada y apartada durante tanto tiempo? Lamentablemente, la respuesta reside no solo en la teología o la fe, sino también en la profundidad de una antigua, persistente y aún relevante lucha entre la ciencia, la fe y el poder religioso. Durante siglos, la fe sirvió como la única guía confiable para la mayoría de las personas. La Biblia, en su forma habitual, no era solo un libro espiritual, sino la piedra angular de la cosmovisión de la civilización occidental. Cuestionar la Biblia, o más precisamente las interpretaciones de los líderes religiosos, significaba desafiar el sistema que controlaba la sociedad. Es aquí donde la teoría de los preadamitas representa un peligro para este sistema, ya que propone una interpretación que va más allá de los dogmas rígidos y cuestiona la autoridad de aquellos que se beneficiaban de una visión monopolística y centralizada de la historia de la humanidad. La suposición de la existencia de personas antes de Adán, de que el Edén no fue el comienzo de toda la humanidad, sino solo el comienzo de un linaje específico, plantea cuestiones dolorosas. Pone en duda la doctrina del pecado original y la idea del papel exclusivo del pueblo judío en la revelación divina. De este modo, destruye las estructuras de poder que se construyeron durante siglos para mantener el control espiritual y social sobre las masas. La reacción a teólogos como Lapeyre, que se atrevieron a plantear la cuestión de los preadamitas, fue inmediata y furiosa. Los libros que contenían tales ideas fueron quemados, sus autores silenciados, acusados de herejía y obligados a retractarse públicamente de sus convicciones. Es notable que esta supresión no provino solo de las instituciones religiosas, sino también de gobiernos, monarcas y autoridades políticas.
Comprender la verdadera naturaleza de la humanidad y su origen siempre ha representado una amenaza para aquellos que se benefician de la ignorancia de las masas. Con el desarrollo de la ciencia y la aparición de versiones científicas del origen del hombre, la situación se complicó aún más. En lugar de diálogo, reinó la irreconciliabilidad, y muchos líderes religiosos, en lugar de estudiar humildemente los nuevos datos, prefirieron la confrontación, profundizando la brecha entre ciencia y espiritualidad. Este conflicto se agudizó por el deseo de ambas partes de poseer la verdad exclusiva. La ciencia, con su enfoque materialista, comenzó a negar todo lo que no se podía medir o probar. Al mismo tiempo, la fe institucionalizada, por temor a perder el control, rechazó todo lo que contradecía las interpretaciones tradicionales. En este enfrentamiento, la verdad quedó sepultada bajo los escombros de dogmas y prejuicios. La teoría de los preadamitas no encontró reconocimiento en ninguna de las partes, pero la ciencia contenía elementos espirituales inmensurables y para la religión destruía dogmas centrales, por lo tanto fue nuevamente relegada al olvido. Sin embargo, en este proceso se esconde un aspecto más profundo, a menudo pasado por alto: la teología. Durante mucho tiempo no se formó por una búsqueda sincera de la verdad, sino por consideraciones de conveniencia. Los libros fueron excluidos de los cánones bíblicos si contradecían los intereses de los poderosos. Los textos se tradujeron con prejuicios y los conceptos se adaptaron para mantener la unidad doctrinal, incluso a expensas de la coherencia lógica. La teoría de los preadamitas se convirtió en tabú no por su absurdidad, sino por su peligro para el sistema establecido. Sin embargo, la verdad, cuando es auténtica, posee una fuerza silenciosa pero irresistible. Vuelve a manifestarse, encontrando resquicios y caminos alternativos. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas décadas, cuando eruditos independientes, teólogos no vinculados a instituciones, e incluso laicos que aman sinceramente las Escrituras, han comenzado a preguntarse: ¿es realmente todo lo que nos han enseñado la única interpretación correcta de la Biblia? ¿No son las contradicciones una invitación a una investigación más profunda? ¿Dejó Dios pistas ocultas para aquellos que no se conforman con respuestas prefabricadas? Hoy se levanta una nueva generación, de la cual quizás tú formes parte. Esta generación no teme a las preguntas, está abierta a lo nuevo y busca la comprensión, no la mera repetición. Es para esta generación que está destinado este material. La guerra entre ciencia, fe y poder religioso aún no ha terminado, pero ahora tenemos las herramientas, el acceso a la información y la libertad de buscar. Y, lo más importante, tenemos el derecho a pensar por nosotros mismos. No debemos ingenuamente creer que sumergirse en este tema pasará desapercibido. Inevitablemente surgirá una avalancha de críticas, acusaciones de apostasía de los dogmas y puntos de vista heréticos. Sin embargo, hay que recordar que los más grandes heraldos de la verdad en la historia fueron a menudo rechazados por las instituciones religiosas de su tiempo. La verdad rara vez es popular, pero es ella la que otorga la liberación, y quizás por eso se libró una lucha tan encarnizada por ella a lo largo de los siglos. En este sentido, surge una pregunta legítima: ¿por qué ciertos conocimientos fueron deliberadamente silenciados? ¿No se percibe una confrontación oculta entre la búsqueda del conocimiento y la autoridad religiosa? El proceso de despertar continúa, y aún quedan muchos descubrimientos por hacer. Cuando empezamos a tomar conciencia de la existencia de civilizaciones anteriores a Adán y de la presencia de genealogías paralelas, distintas de la bíblica, no se trata simplemente de satisfacer una curiosidad histórica o de participar en debates teológicos abstractos. Estamos tocando cuestiones espirituales profundas que cambian radicalmente nuestra percepción de
vosotros mismos tenéis sentido de la herencia y de la lucha invisible que se desarrolla a nuestro alrededor. De hecho, si existieron personas antes de Adán, dos linajes y propósitos creativos, que significa entonces el concepto de pecado original, que consiste en la redención y quien la necesita. ¿De qué fuimos salvados exactamente? La doctrina cristiana ha afirmado durante siglos que el pecado entró en el mundo a través de Adán y que todo heredamos del estado caído. Pero ¿qué pasaría si la verdad fuera otra? ¿Y si en lo profundo de la naturaleza humana se esconden destellos de una gloria pasada que existió antes de la caída? ¿Y si la verdadera identidad del hombre está ligada al plan divino original, a ese aliento de vida que Dios insufló en Adán, pero que fue distorsionado por la rebelión? El hombre no es simplemente un pecador que busca la salvación. Ante todo, es un ser espiritual que anhela reencontrarse con su origen, una creación llamada a reflejar la imagen de Dios, a comunicarse con Él y a manifestar la verdad en la oscuridad. Por eso la lucha espiritual es tan encarnizada, el adversario es consciente del enorme potencial que duerme en el ser humano. Entiende que si el hombre comprende su verdadera esencia, su origen y su destino, el enemigo perderá el control sobre él. La redención ofrecida por Jesucristo no consiste solo en el perdón de los pecados. Está dirigida a la restauración de la persona humana, a la recuperación de lo perdido, no solo en el Edén, sino mucho antes, en las profundidades de la historia de la humanidad, ocultas a los registros oficiales. La redención está destinada a reunir al hombre con el diseño divino original, no con una religión o un sistema, sino con la verdad viva que palpita en el corazón de cada uno. Por lo tanto, cuando se habla de preadamitas, hijos de Dios, ángeles caídos y nefilim, no son solo hechos curiosos. Es la restauración de la memoria espiritual, la reunificación de partes fragmentadas, el despertar a una conciencia más profunda de la propia esencia y del papel en la historia espiritual del mundo. Se hace evidente que la guerra invisible nunca se libró por la religión. Siempre ha sido por la persona, por la conciencia, por el intento de mantener al hombre cautivo en la historia de la caída, separándolo del plan original. Pero con cada nueva revelación, con cada partícula de verdad que emerge, el hombre se acerca a su verdadera vocación. En esto reside la trascendencia espiritual de tales conocimientos. Por eso son tan ferozmente rechazados, porque traen liberación, derraman luz y destruyen la mentira fundamental de que el hombre es solo un cuerpo sujeto a deseos. El hombre es espíritu, luz, reflejo de la gloria de Dios, que nunca ha dejado de actuar en la historia, incluso cuando todo parecía perdido, cuando las voces de la verdad callaron, cuando la religión intentó suprimir la revelación. Vale la pena reflexionar. ¿Resuena esto en tu alma? ¿Sientes intuitivamente que hay algo más detrás de la historia de la creación? Se abren nuevas facetas, pues ahora, al conocer la existencia de un linaje anterior a Adán, así como las indicaciones históricas, espirituales y teológicas de la existencia de personas y seres inteligentes antes de la creación del Edén, aún queda mucho por aprender. Es necesario profundizar en esta revelación, porque esta profunda verdad no solo arroja luz sobre el pasado, sino que también ilumina el presente, señalando el camino hacia el futuro. Por eso la conexión entre los acontecimientos anteriores a Adán y las profecías de los últimos tiempos es tan importante, necesaria y al mismo tiempo tan poco comprendida. El significado del libro del Apocalipsis a menudo escapa a la comprensión. Muchos lectores tienden a verlo solo como una profecía de eventos futuros, una especie de guión del porvenir. Sin embargo, ¿y si las raíces de estas visiones se remontan a tiempos muy antiguos, anteriores incluso a la era de Adán?
¿Y si los ecos del fin venidero resonaron mucho antes del principio de los tiempos? Como ejemplo, podemos citar el libro de Enoc, que contiene descripciones que se asemejan sorprendentemente a las imágenes del Apocalipsis, la rebelión en los cielos, ángeles caídos que se corrompen a sí mismos, seres que interfieren en el destino de la humanidad, juicios celestiales, prisiones espirituales y la promesa de una retribución divina que restaurará el orden original. Es importante entender que Enoc describe eventos anteriores a Adán, revelando detalles de una historia espiritual en desarrollo que abarca épocas, linajes antiguos y culmina en el gran día del Señor. Es notable que la epístola de Judas del Nuevo Testamento se refiera al libro de Enoc, lo que subraya su importancia y no permite considerarlo un texto ordinario. Forma parte del contexto profético que prepara a la humanidad para el fin de los tiempos venidero. Cuando Jesús traza un paralelo entre los últimos días y los días de Noé, no solo se refiere a la pecaminosidad, la violencia y la indiferencia espiritual, sino también a un tiempo en que la tierra estaba habitada por Nefilim, cuando hubo una mezcla de linajes, una distorsión genética, cuando seres caídos caminaban entre los hombres. Los días de Noé estuvieron marcados no solo por la desobediencia, sino por una profunda intervención espiritual, una violación de la frontera entre el cielo y la tierra. Jesús predice la repetición de esta situación. ¿Qué significa esto? Esto significa que antiguas influencias regresan al mundo. La misma corrupción espiritual que marcó el comienzo de la decadencia se manifiesta de nuevo, oculta, disfrazada y seductora. Por eso es necesario permanecer vigilantes, pues los textos apocalípticos, como el libro de Daniel, el Apocalipsis, el libro de Isaías, las profecías de Ezequiel y Zacarías, están llenos de símbolos que, interpretados correctamente, revelan una batalla oculta entre fuerzas espirituales, una confrontación que tiene sus raíces en tiempos anteriores al Edén. Cuando Juan ve al dragón que intenta devorar a la mujer y a su hijo, no es solo una representación simbólica del nacimiento de Cristo, sino un eco de una antigua guerra espiritual. El dragón es la misma serpiente que engañó a Eva, que se rebeló contra los cielos e intentó unir violentamente el cielo y la tierra, creando una descendencia híbrida. El hijo de la mujer es el fruto de la promesa, de la restauración, una línea preservada a pesar de la corrupción universal. La mujer simboliza no solo a Israel, sino también el plan divino que comenzó con Adán y que fue custodiado por la sangre, el sacrificio y la fidelidad espiritual a lo largo de los siglos. Otra imagen importante es Babilonia, presentada como una ciudad misterio, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia no es solo una ciudad, sino un símbolo de mezcla, de fusión de lo sagrado y lo profano, un reflejo de una civilización que se apartó de Dios y adoptó las enseñanzas de los ángeles caídos, los Tor, antiguos dioses del conocimiento prohibido. Babilonia es la encarnación cultural del espíritu de los tiempos prediluvianos, resurgido contra Dios. Al observar el mundo contemporáneo, se puede notar cómo sistemas, ideologías y tecnologías que desafían a las fuerzas superiores llevan la impronta del antiguo espíritu babilónico. Símbolos de pertenencia, como la marca de la bestia, se convierten no solo en códigos, sino en signos de sumisión espiritual a un sistema que niega al Creador. Este sistema, arraigado en la profundidad de los tiempos, fue gobernado por descendientes de los Nefilim y linajes ocultos, dirigiendo ciudades fundadas en acuerdos espirituales pervertidos. El Apocalipsis no anuncia un nuevo conflicto, sino que revela la culminación de una antigua lucha que se desarrolla en las sombras incluso antes de la aparición de Adán. Comprender lo que precedió a Adán no es simplemente un interés histórico, sino una clave profética que permite descifrar la dirección de lo venidero.
El fin de los tiempos no será una sorpresa para quienes han reconocido las semillas de la rebelión sembradas en el pasado. Los textos canónicos, como sugiriendo, apuntan a estas verdades. Pablo, al hablar de tronos, dominaciones, principados y potestades, revela la existencia de estructuras invisibles que dan forma a los acontecimientos e influyen en los reinos a lo largo de milenios, preparando el terreno para una confrontación decisiva. Estas estructuras, con sus nombres, linajes e historias, surgieron mucho antes de la creación de Adán, a partir del polvo de la tierra. La clave para comprender reside en reconocer los patrones, la repetición de errores y los intentos de distorsionar el plan original. La revelación leída a través de este prisma desvela no solo símbolos, sino movimientos espirituales reales, donde cada trompeta y cada copa se convierten en una respuesta divina a acciones que comenzaron mucho antes de los tiempos conocidos. Es posible que las raíces del fin de los tiempos se hundan profundamente en una era anterior al principio. Nos llama el Apocalipsis a mirar al pasado para comprender el futuro. La conciencia de estas verdades enciende una luz en las profundidades del alma, abriendo nuevos horizontes de comprensión. No se trata solo de teología o historia, sino del lugar de cada persona en la gran narrativa. Si la verdad revelada es real, exige no solo comprensión, sino transformación, toma de postura y despertar. Saber que las raíces espirituales van más allá del Edén, que una batalla invisible se libraba incluso antes de la creación de Adán, lo cambia todo. Se trata del propósito, del espíritu que vive dentro, del desarrollo del discernimiento espiritual en un mundo lleno de distracciones y percepciones distorsionadas. La Biblia no se presenta simplemente como una colección de preceptos, sino como un mapa espiritual detallado, diseñado para navegar por los complejos paisajes del ser. Si el lector o el oyente ha llegado hasta este punto, significa que en su ser hay una sed insaciable de conocimiento, un anhelo de algo más grande que los dogmas impuestos. El espíritu siente la presencia de capas ocultas de sabiduría en las sagradas escrituras, claves accesibles solo para aquellos que buscan, sinceramente, que experimentan hambre y sed espiritual. Aquí es donde se desarrolla la verdadera lucha interna. Con este conocimiento uno ya no puede permanecer en la ignorancia, no puede afirmar que no vio, no oyó, no supo, ya que la verdad se ha presentado ante él, exigiendo una respuesta y una acción activa. Jesucristo dijo, «Oíd, el que tiene oídos para oír, que oiga», implicando no solo la percepción física de los sonidos. Es un llamado a la escucha espiritual, al discernimiento del significado profundo, oculto detrás de las palabras, las imágenes y los textos. Es la capacidad de ver lo que es inaccesible a la vista ordinaria, pero que se manifiesta poderosamente en la dimensión espiritual. Llega el momento de la perspicacia y la sabiduría para mirar hacia adentro y determinar el propio lugar en la historia espiritual. ¿Pertenece uno a aquellos que buscan valientemente la verdad o prefiere la comodidad de la ignorancia controlada? ¿Se alimenta de valores eternos o de placeres fugaces? ¿Está dispuesto a reconocer la existencia de realidades espirituales que perturban su zona de confort? Quizás ahora se entienda por qué uno a menudo se sentía un extraño en este mundo, como si no encajara en las reglas establecidas, las fórmulas religiosas y los modelos prefabricados de espiritualidad. Quizás ahora todo adquiera un sentido y una claridad más profundos. Este sentimiento de insatisfacción espiritual puede deberse a que el espíritu de la persona recuerda su origen, conectándose con una verdad antigua que fue silenciada durante generaciones, pero que siempre permaneció oculta, esperando su momento. Las revelaciones sobre civilizaciones preadámicas, hijos de Dios, ángeles caídos, Nefilim y civilizaciones olvidadas no son solo hechos históricos, sino un llamado al despertar,
a ver lo que yace más allá de la superficie y a reconectarse con la misión espiritual inherente al ser humano desde antes de su nacimiento. Si esta misión es real y se desea creer en ello, entonces exige responsabilidad. Ya no se puede ser un simple observador, ya que ahora se sabe que cada uno es un participante activo en esta batalla espiritual, un heredero de un legado espiritual que trasciende la religión, un legado que incluye sabiduría, perspicacia, coraje y verdad. Ha llegado el momento de buscar y profundizar, de ir más allá de la fe superficial y sumergirse en las profundas aguas de la revelación. Solo aquellos que se dedican plenamente a la verdad pueden alcanzar la verdadera libertad. La libertad espiritual no es la ausencia de lucha, sino la claridad en medio del caos, la luz en la oscuridad, el conocimiento con la convicción de quién eres, de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Vale la pena detenerse un momento, respirar hondo y preguntarse qué hacer con todo lo escuchado. ¿Cómo cambia esto la perspectiva sobre la vida, la fe y la espiritualidad? Esta no es una pregunta fácil, pero es crucial, ya que la verdad adquiere poder solo cuando se vuelve práctica, cuando trasciende la pantalla y entra la vida. Quizá ha llegado el momento de revisar el propio camino espiritual, de liberarse de doctrinas que limitaban, de perdonarse por creer en historias incompletas o simplemente de empezar a buscar con más diligencia la lectura de la Biblia ya no será la misma, ya que los ojos se han abierto, y ahora se sabe qué buscar y por qué algunos textos parecían extraños y las historias incompletas. En este proceso de búsqueda uno no está solo.